Galaxias que típicamente tienen prácticamente una tasa de formación estelar muy baja, están apagadas, lo que se llama quenched, apagadas, con metalicidades estelares altas y prácticamente con muy poco gas. Entonces, el escenario que se ha construido en los últimos años con unas observaciones y simulaciones numéricas, hidrodinámicas, es el siguiente, es que la formación de estas galaxias elípticas, especialmente las masivas, se da en dos fases. Aquí estamos mostrando la masa normalizada, la masa del día de hoy, cómo va creciendo la masa, y aquí está el tiempo hacia atrás, perdón, el corrimiento al rojo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, según este escenario, una primera fase es la que se llama la disipativa, que se da, es un poco el análogo al escenario monolítico de hace décadas atrás. Es una fase rápida de acreción de gas, pero más que acreción de gas, aquí se trata de fusiones húmedas, como las llaman, fusiones de discos gaseosos. Claro, hay un disco principal, el progenitor principal, que por fenómenos de inestabilidades se compactifica, se mete mucho el gas hacia el centro, se dan brotes tremendos de formación estelar, típicamente en el centro, sigue habiendo mucha acreción de gas. En esta fase la galaxia crece rápido y bastante en masa, y terminamos con objetos compactos que pueden ser las Z3, 2, lo que se llaman los blue nuggets, ¿no? Las pepitas azules, que son galaxias formadoras de estrellas muy compactas, o incluso las submilimétricas, es decir, cuando estos brotes de formación estelar tan intensos crean capullos de polvo que hacen que la radiación sea reemitida en el lejano infrarrojo, en el submilimétrico. Pero estas galaxias entonces luego siguen, generalmente por estos procesos disipativos, en el centro crece un hoyo negro supermasivo bastante importante y se enciende entonces el mecanismo de núcleo activo, de quasar. El quasar entonces frena la ulterior caída de gas, la galaxia entra entonces ya en un proceso de apagado lentamente, o sea, posiblemente de adentro hacia afuera. Se va apagando primero la región más central y luego la parte más externa, y quedamos así con lo que se llaman los red nuggets, o sea, galaxias elípticas ya en cierta manera con muy poca formación estelar y muy compactas. La segunda fase en este escenario propuesto en la literatura es la no disipativa, que propone que después de Z 151, o sea, un poco más tardíamente, todavía estas galaxias que se han formado muy violentamente, crecieron mucho en masa y se apagaron, pueden todavía tener una segunda fase no disipativa a través de fusiones secas menores, es decir, como típicamente viven en ambientes además densos, se forman en ambientes densos estos objetos extremos, hay acreción de satélites, ¿no? Que pueden traer poblaciones estelares más jóvenes, menos metálicas, y la idea es que estas poblaciones con las fusiones secas típicamente se disponen hacia las periferias, y la galaxia todavía crece un buen, ya no en masa, porque estas son fusiones menores, sino en radio. Se expande, no es que se expanda, sino que crece en radio de adentro hacia afuera por la acreción de estas componentes externas, ¿no? Entonces hay toda una literatura, tanto numérica como observacional, pero también hay trabajos que cuestionan un poco este escenario, de las dos fases, una fase disipativa temprana y una fase no disipativa de fusiones secas que hace crecer mucho en radio la galaxia. Desde el punto de vista observacional, en la última década, 15 años, digamos, ha habido una gran cantidad de trabajos basados en los catastros de altos corrimientos al rojo, como CANDEL, COSMOS, CANDELS, en fin, todos estos catastros donde uno puede observar a diferentes corrimientos al rojo las poblaciones de galaxias. Y seleccionando de alguna manera por masa, por el estado de formación estelar, si son apagadas o formadoras de estrellas, etcétera, uno puede ir viendo cómo se comportan a diferentes zetas estas poblaciones seleccionadas. Y, por ejemplo, para el caso de las galaxias de tipo temprano, típicamente son seleccionadas porque son apagadas, ¿no? Son Quasar galaxias, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro el trabajo ya icónico de Van der Waal et al. 2014. Hay muchos más, obviamente, antes y después, pero lo que se ve aquí es que el radio efectivo de la población de galaxias, aquí están en 3 intervalos de masa, entre 11 y 11,5 masas solares muy masivas, aquí 10,5, 11 y 9,5, 10. Lo que se ve es de que en diferentes épocas estas poblaciones seleccionadas de alguna manera
van creciendo fuertemente en radio. Fíjense, el radio puede crecer un factor 3, 4, de acuerdo a la masa de la galaxia, ¿no? Entonces, eso un poco confirma, según estos trabajos, el escenario de la fase no disipativa, de un crecimiento rápido externo por fusiones secas, ¿no? Pero el problema es que si realmente estas trazas que ustedes ven no son de galaxias individuales, son de poblaciones seleccionadas de alguna manera, y ahí es donde se pueden introducir una serie de sesgos, como el llamado sesgo de progenitores, que simplemente dice que podemos ilusoriamente ver que parecería que esta población de galaxias apagadas, tempranas, están creciendo fuertemente en radio hacia el día de hoy, es simplemente porque estamos seleccionando las poblaciones de una manera que está introduciendo esta aparente evolución fuerte en radio. Es lo que se llama el progenitor bias, que ha sido estudiado ad nauseam por muchos en la literatura y hay fuerte discusión. Parece que parcialmente sí ocurre esto para galaxias muy masivas. En fin, hay mucha discusión, depende también de la época. Por otro lado, puede haber un montón de efectos de selección también, que nos están dando la idea de que está creciendo mucho las galaxias, estas elípticas o tempranas, ¿no? Y otro aspecto importante es que puede haber un cambio en la masa luminosidad, en los gradientes de masa luminosidad, es decir, puede ser que la masa no está cambiando tanto, su radio efectivo, sino es más bien el radio de luz el que está cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque el gradiente de masa luminosidad o el gradiente de color en estas galaxias no es constante, sino entonces nos puede estar, si es que la pregunta es si la luz realmente traza la masa, ¿no? Si cuando hablamos del radio de luz es igual al radio efectivo en masa, y trabajos recientes, Suez et al, usando estos catastros como candles, con además métodos de síntesis de población, que es lo que también vamos a usar nosotros, y ya empezaron a notar de que, cuidado, ¿no? Que cuando pasamos de luz, aquí está otra vez el tiempo hacia atrás, al día de hoy estamos aquí, bueno, no es el día de hoy, pero cercano al día de hoy. Por ejemplo, aquí son galaxias seleccionadas para que tengan una masa del orden de 5 por 10 a la 10 masas solares, y son galaxias quiescent, son galaxias apagadas, ¿no? La idea es de que cuando el radio en luz, sí, crece fuertísimo, como ya les mostré en los anteriores trabajos, pero cuando ponen ahora, haciendo ciencia de población, pueden ahora tener la densidad superficial no de la luz, sino de la masa, entonces el radio ya, el crecimiento es menor, ¿no? O sea, ¿eso es por qué? Porque hay un gradiente de masa luminosidad o un gradiente de color en estas galaxias que nos hace ver diferente la evolución en luz que en masa. En masa es menor la evolución que en luz, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos es, bueno, todos estos estudios están basados en surveys, en poblaciones, ¿no? Poblaciones a diferentes épocas, y tratar de conectarlas de alguna manera como si fueran tracks individuales, cosa que no es así. Sí. ¿La luz es volumétrica o cuál es el...? Aquí estamos hablando de perfiles, típicamente perfiles de densidad superficial o perfiles de brillo. Entonces son proyectadas. Es la distribución superficial, el brillo, es el perfil de brillo superficial que tiene una galaxia en una rara banda G, R, la que quieras, o el perfil de densidad superficial de masa. ¿Es óptico o es volumétrico? Es proyectado, es superficial. Ya lo sé. En infrarrojo. No, estoy hablando en óptico, estoy hablando típicamente incluso en bandas G, R, I, ¿no? O sea, óptico. Sí, porque eso está trazando un poquito la población más joven, digamos, ¿no? O sea, cuando una galaxia ilumina, emite mucho en G, que es una banda cercana al V, ¿no? O al azul, pues es porque hay mucha formación estelar. En cambio, el perfil en masa, saben ustedes, la masa está dominada por estrellas poco masivas, que son muy evolucionadas. El perfil en masa es típicamente una población muy vieja, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gradiente nos da una idea ya de cómo es la composición radialmente de poblaciones estelares, ¿no? Entonces, nos preguntamos que si con el método arqueológico o de registro fósil, donde tenemos galaxias observadas, por ejemplo, galaxias con manga, el Survey manga, al día de hoy, bueno, cercanos al día de hoy, cada galaxia tiene su corrimiento al rojo de observación, ¿no? Tenemos toda la información espectral espacialmente resuelta, y queremos ver ahora cómo es su evolución individual, es decir, para la misma galaxia,
Ahí sí podemos trazar trayectorias asociadas a una misma galaxia y no así poblacionales como este tipo de enfoques, ¿no? Pero claro, este enfoque también tiene sus bemoles. Obviamente, hace la reconstrucción de la historia de formación estelar, de enriquecimiento químico, de crecimiento de masa, radio por radio, pues tienes obviamente sus bemoles. Y bueno, nos hemos dado tremendos rounds con los referees de los 3 papers que hemos publicado. Afortunadamente en todos logramos convencer que, bueno, es una discusión fuerte que hay, ¿no? O sea, hasta qué punto son válidos todas estas inferencias, ¿no? De hecho, en el trabajo anterior que habíamos publicado el año pasado, donde Héctor Ibarra Medel es el primer autor, ahí habíamos aplicado justamente para una muestra de galaxias de Manga. Saben ustedes Manga, no voy a entrar en detalles, es este catastro del Sloan fase 4 en el que participamos la UNAM. Tienen usan fibras para entonces trazar los espectros a lo largo de toda la galaxia, hasta 1,5 o 2,5 radios efectivos. Tiene 2 submuestras, una hasta 1,5 radios efectivos y otra hasta 2,5, ¿no? Se extiende un poquito más afuera. Tiene diferentes arreglos de fibras, ¿no? Desde 127 hasta 37. Pepe, ¿querés? Ah, perdón. Entonces, y con esta, ahorita nada más es el resumen de hecho, de esta plática la di, creo, hace un año atrás, el resumen así, de que este enfoque arqueológico, donde galaxia por galaxia podemos tener su traza de cómo, por ejemplo, evoluciona el radio efectivo de la masa, ¿no? O cómo evoluciona el radio efectivo de la luz en la banda G, o en la banda R, o en la banda I en reposo. Ese estudio ya nos mostró. Por ejemplo, aquí acostúmbrese a estos plots porque se van a repetir muchas veces. Son diferentes intervalos de masa de la galaxia elíptica al día de localmente, ¿no? Mayores a 11.5 masas solares, entre 11 y 3 por 10 a la 11, entre 3 por 10 a la 10 y 10 a la 11, entre 10 y menores entre 3 por 10 a la 10 y 10 a la 10, y las más chiquitas, que son muy poquitas, entre 9 y 10 a la 10 masas solares, ¿no? 10 a la 9 y 10 a la 10 masas solares. Entonces, aquí lo que se muestran son desde épocas muy en el pasado, look back times, como se llaman 11, 12 gigaños atrás, hasta 1 gigaño, medio gigaño, que es la época de observación de estas galaxias. Lo que se ve acá, por ejemplo, concéntrese en este panel del medio, que es donde más galaxias tenemos, galaxias entre 11 y 11,5 al día de hoy. Ven acá cómo crece, estas son medianas de toda la población, en este bin de masa, en este intervalo de masa, ¿no? Nada más. La línea negra es cómo crece la masa, el radio efectivo o el radio 50 de la masa que reconstruimos en los mapas con la síntesis de población. Y estas curvas a color son los radios correspondientes a diferentes bandas, G, R e I, ¿no? Concéntrese en la banda R, que es la naranjita. Y ustedes ven acá que el crecimiento en masa es muy pobre, que inferimos con este método arqueológico. El crecimiento en masa de estas galaxias elípticas que vemos al día de hoy, hechas y derechas, crece muy poco desde corrimientos al rojo 2,5, aquí está arriba está el corrimiento al rojo, abajo está el loop back time. Pero el radio, en cambio, en color, en el luminoso, en óptico, como decía, en cualquiera de estas bandas, crece más rápido, ¿no? De hecho, en la banda G, que es tirada al azul, crece muy rápido, ¿no? Hasta una cierta época, en todos los casos ven, hay una cierta época donde luego otra vez ya el radio como que no crece tan, o sea, incluso se ve como que decrece, como si estuviese decreciendo. Se acerca al radio en masa. Y eso lo explicamos porque en esta época típicamente se están apagando por completo estas galaxias, ¿no? Entonces, este estudio arqueológico nos muestra, está retando un poco al esquema de un crecimiento fuerte en la fase no disipativa de las galaxias, de las progenitoras de las galaxias elípticas, ¿no? De hecho, aquí mostrábamos el cociente de este radio en masa, el radio efectivo en masa contra el radio, dividido el radio en luz. Entonces, aquí lo que se ve es que a épocas muy en el pasado, era más o menos igual el perfil de radio en masa y radio en luz, los radios efectivos eran más o menos iguales, pero luego empieza a ser cada vez más grande el radio en luz, que está en el denominador, ¿no? Hasta una cierta época cercana a 3, 4 años atrás, donde ya otra vez el radio en luz se empieza a empatar al radio en masa, como que la luz otra vez empieza a seguir a la masa. ¿Por qué? Porque la galaxia se apaga completamente. Y entonces la población envejece y ya el perfil de luz que estamos viendo es casi como el perfil de masa en cierta manera, ¿no? Entonces, un poco para que la pregunta que hizo al principio Bebe, en cierta manera, lo que estamos estudiando son perfiles de densidad superficial o de brillo superficial. Aquí tenemos un perfil, por ejemplo, de la luz y el perfil de masa. ¿Qué tal? Aquí, súper simplificado, aquí una exponencial básicamente, ¿no?
¿Qué pasa si ambos perfiles son paralelos? Es decir, el perfil de luz y el perfil de masa son paralelos, pues significa que el radio efectivo de ambas es igual, ¿no? La misma radio de escala. Y en ese caso el cociente de masa-luminosidad en función del radio es pues constante, ¿no? O sea, la masa-luminosidad es la misma radio por radio. ¿Qué pasa ahora si tenemos un perfil como este más evolucionado ya? Una galaxia donde la población estelar es mucho más elevada y la población ya trazada por la luz, que es población más joven seguramente, tiene mucho más extendido. Su radio efectivo es más grande entonces, ¿no? Que el radio 50. Es lo que había en esa caída del cociente radio masa entre radio 50 cae porque estamos llegando a tener este tipo de perfiles. ¿Y qué pasa con el cociente masa-luminosidad? Acá, pues es un perfil negativo, ¿no? O sea, donde la masa, el perfil de masa es más denso que el perfil de luz, ¿no? Entonces, entonces, ya pasando a nuestro trabajo, pues básicamente estamos usando la misma muestra de nuestros anteriores trabajos. Ahora les describo un poquito más a fondo. Es una muestra siempre basada en el catastro MANGA. Aquí estamos usando no el catastro final de 10.000 galaxias, sino lo que se llama el DR15, el Data Release 15, que son 4.600, la mitad más o menos de las galaxias, ¿no? Es el que hemos usado para todos estos trabajos. Para hacer nuestro análisis de síntesis de población y reconstrucción arqueológica, usamos el código, el datoducto Pipe3D, como bien ustedes saben, desarrollado principalmente aquí por nuestro colega Sebastián Sánchez y algunos colaboradores. Este código pues permite a partir de los espectros de las fibras que teníamos observadas, pues reconstruir espacialmente las poblaciones estelares y sus historias incluso. Lo que hace formula una serie de poblaciones estelares que ajusten al espectro observado, ¿no? Y es un método no paramétrico, no propone una dada tasa de una historia de formación estelar, ¿no? Es no paramétrico este método. No quiero entrar en detalles, todo está basado en el hermoso enfoque, es uno de los enfoques más preciosos, yo creo, de la astronomía, la síntesis de población estelar, porque resume todo, ¿no? Resume teoría de evolución estelar, atmósferas estelares, todo el gran problema de la función inicial de masa. Tenemos que proponer una función inicial de masa para estos brotes evolucionan de acuerdo a la teoría de evolución estelar, y época por época, pues de acuerdo a la población estelar, vamos a tener los espectros que se verían de ese brote. En este caso es single estelar, es un único brote que a una dada época, y entonces tiempo por tiempo podemos ver, por ejemplo, aquí desde 10 gigaaños en la línea morada hasta 10, perdón, desde 1.000.000 de años en la línea morada hasta 10 a las 10 gigaaños, una población totalmente envejecida, ¿no? Integrada para un único brote. Pero además podemos ahora, obviamente todas las galaxias tienen muchos brotes, ¿no? Hay una historia de formación estelar que se muestra aquí a la izquierda. Una historia de formación estelar, hay una historia también de enriquecimiento químico, todo esto se considera para ahora hacer la suma de todos esos brotes que al final nos va a dar, también está la cuestión del polvo, pues nos va a dar el espectro compuesto de muchas poblaciones disparadas a diferentes tiempos, con diferentes metalicidades, etcétera, nos va a dar el espectro compuesto, que típicamente nosotros estamos especializados en la parte óptica nada más, porque MANGA va de 4.000 a 10.000 Armstrongs, digamos, ¿no? La parte infrarroja, pues no la tenemos. Entonces, con este método, en el caso de Pipe3D, lo que usa, después de muchísimos tests que se publicaron, etcétera, en muchos artículos por parte de Sebastián y sus colaboradores, se decidió usar, bueno, la biblioteca Granada Miles para las poblaciones estelares, usando 156 plantillas, templates, ¿no? Que corresponden a 39 edades estelares, 39 brotes de diferentes edades, desde 1 megaaño hasta 14 gigaaños, y 4 metalicidades, ¿no? Desde pobres a 4 metalicidades que están dadas acá, ¿no? Desde subsolares y suprasolares. Y además con un modelo de atenuación de polvo, siguiendo la ley de Cardelli, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, con este enfoque, Pipe3D nos da la descomposición de las poblaciones estelares de estas 39 y con sus 4 metalicidades, cuál es la composición de estas que mejor ajusta al espectro observado de un dado spaxel, como lo llamamos, ¿no? Una dada región donde tenemos el espectro de la galaxia. Y de esa manera se construyen mapas de densidad superficial de masa, de luz, y esos mapas a diferentes épocas, ¿no? Tenemos toda la historia, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí pueden ver el mapa, es una galaxia elíptica, aquí ven el mapa de color, G-R, a la época de observación. La paleta de colores muestra desde más rojo hasta más azul,
Típicamente son galaxias rojas todas, o sea, con colores G-C mayores a 0.75, en el centro, pues, 0.8, etcétera, ¿no? Aquí ven un mapa de la masa luminosidad, justamente, el cociente masa luminosidad lo tenemos spaxel por spaxel, ¿no? O el mapa de metalicidad estelar, o el mapa de edad. Ven aquí al centro están estrellas más viejas, a la periferia más jovencitas, aunque no, los gradientes no son muy grandes en estas galaxias, debo anticiparles, ¿no? Y aquí un poco esta ilustración que hace Héctor, que es, realmente es muy bueno en generar todo este tipo de información época por época. Aquí van a ver cómo evoluciona el espectro de una galaxia al día de hoy, después es una galaxia claramente apagada, ¿no? Ven cómo se cae acá, después del decremento en cierta manera de Balmer. Está un poco en longitud de onda observada, ¿no? No está en reposo. Pero ahora van a ver cómo evoluciona este espectro. O sea, en el pasado, fíjense, en el pasado van a ver ustedes que es una galaxia claramente se ve, era totalmente formada de estrellas, y hacia el día de hoy pues ya se apaga, ¿no? O sea, esa información la sacamos de los cubos de datos, y aquí se ve cómo va cambiando la densidad superficial. Al día de hoy está la galaxia, así se ve, y las poblaciones más y más en el pasado pues se van viendo diferente, ¿no? Con diferentes densidades superficiales. Entonces, con este método, y si tenemos filtros, funciones de transferencia, podemos sacar el color, por ejemplo, a cada época, ¿no? Cómo evoluciona el color en un dado spaxel de la galaxia. Y esto, bueno, para toda la galaxia. Y por eso es que podemos hacer este trazado de la historia de las galaxias arqueológico, ¿no? Bueno, ¿en qué consistió nuestra muestra? Pues primero quisimos realmente buscar, especializarnos en galaxias realmente elípticas, morfológicamente hablando. Entonces aquí Toñito Vázquez Mata con Héctor Hernández y básicamente se echaron pues el trabajo para las 10.000 galaxias de manga, de hacer la clasificación morfológica visual, pero además con una serie de cuidados. De hecho, no se usaron las imágenes del SLOAM, pero se usaron las imágenes del nuevo catastro DESI, que es más profundo, como 2 magnitudes más profundo, nos permite ver más detalle. Vean aquí, comparen la imagen de la izquierda y esta de acá, ¿no? Se ve mucho más, el perfil se extiende más allá, etcétera. Y además, haciendo todas estas técnicas que desarrolló Héctor de residuales, etcétera, pues se puede con mucha precisión ahora hacer una clasificación realmente de encontrar galaxias elípticas, quitamos las que están con signos de interacción, en fin, hicimos una buena depuración, y ya nos quedamos con una muestra de esas 4.700 que habían, como de 532 hasta Z.15, que es el límite de este catastro de manga, con 532 galaxias puramente elípticas, sin discos, no son S0s, o sea, realmente es la población extrema de galaxias elípticas, ¿no? Pero además quisimos ir un paso más allá. En un trabajo con láser netal en el 2020 encontramos que muchas de estas elípticas, no muchas, una fracción de estas elípticas, por ejemplo, no son rojas, son azules. Aquí ven el color contra la masa, y esta línea es la que separa la población roja, la red sequence, de la blue sequence, ¿no? O de la blue cloud. Y hay galaxias elípticas que son azules, y además son con formación estelar, las llamamos las blue star forming. No son muchas, especialmente son de baja masa. Y hay también las elípticas que acaban de apagarse, las llamamos las recently quenched elípticas, o sea, galaxias elípticas, pero que su apagado ha sido hace 1 o 2 giga, menos de 2 gigaños atrás, ¿no? O sea, esas no nos queremos meter con esas, solo queremos las clásicas, las elípticas rojas, muertas, como dicen, apagadas, y claro, morfológicamente bien determinadas. Para hacer eso, entonces, también, aparte del color, pues tomamos criterios de líneas, como por ejemplo en el diagrama BPT, pues seleccionamos para que sean realmente elípticas clásicas, que tienen que tener un ancho equivalente de H alfa menores a 3 angstroms, ¿no? Y así es, también clasificamos las otras, ¿no? Las recently quenched, las blue star, no voy a dedicarme a esas, sino simplemente a las elípticas clásicas, ¿no? Y bueno, aquí ven ustedes, por ejemplo, cómo se ve nuestra muestra de galaxias elípticas clásicas en un diagrama de radio efectivo en banda R contra masa estelar. Sí se ve, ¿no? Ajá. Y los puntitos rojos son las galaxias elípticas clásicas. Los otros no se fijen. Se ve claramente cómo crece fuerte el radio a las masas altas, ¿no? Esa es un poco también la idea de por qué son tan extendidas estas galaxias, ¿no? Aquí están son como 523 galaxias al final con las que nos quedamos. Aldo. La pendiente ahí. O sea, es casi uno. Casi uno. En el caso de las formadoras de estrellas es más plana. La pendiente es más plana, ¿no?
Ok. Entonces también después de tanto intercambio con los referees, etcétera, pues aprendimos de que hay que ser muy cuidadosos con los objetos que estudiamos. Entonces aquí quisimos nada más estudiar las galaxias que están relativamente bien resueltas. ¿Resueltas en qué sentido? En sentido de su PSF, de su Point Spread Function, ¿no? O sea, de que la PSF del manga, entre el zinc del cielo y el instrumental, es 2.5 arcosegundos. Entonces aquí, aquí les muestro el cociente del radio efectivo en banda R con el radio de la PCF, esos 2.5 arcosegundos, ¿no? Transformados a kiloparsecs a la época en cuestión. Entonces vemos que el grueso de nuestras galaxias elípticas pues tienen radios efectivos 5 o 6 veces más grandes que la PCF. O sea, están bien resueltas, podemos creernos, aunque hay algunas que quitamos, de hecho, las que tienen menos de 2, alrededor de menos de 2, las quitamos, son los puntos grises. Afortunadamente no fueron muchas. Y bueno, entonces es así como tenemos galaxias que aparentemente, pues, desde el punto de vista de su resolución espacial, por la PCF, no están tan mal, por lo menos para hacer algo muy a grosso modo. ¿A grosso modo en qué sentido? Aquí les muestro cómo se ve el mapa otra vez, por ejemplo, del cociente masa-luminosidad. Ese es un mapa de cociente masa-luminosidad. Y para sacar nosotros los gradientes, que es lo que vamos a estudiar, tomamos toda la masa luminosidad. Esto es lo mismo para el color, para cualquier cantidad que quieran. Aquí estamos mostrando el mapa de masa luminosidad, ¿no? Entonces, todo lo que está entre 0 y 5 y 0.5 radios efectivos, tomamos ahí la masa luminosidad, que la llamamos la masa luminosidad interna, y un anillo externo que está entre 1.2 y 1.5 radios efectivos. Además, estos mapas cambian tiempo por tiempo. O sea, este es al día de hoy, bueno, la época de observación. Podemos hacer ese mapa hace 2 gigaños, hace 4 gigaños, hace 10 gigaños, ¿no? O sea, solo las poblaciones más viejas. Y lo que queremos ver es cómo va cambiando su distribución de, en este caso, de masa luminosidad radialmente. Tomamos a lo largo del semieje mayor de las galaxias. Y para sacar los gradientes, podríamos hacer simplemente anillos y hacer un ajuste luego a una recta. Lo hicimos. Pero encontramos que es más estable y da casi lo mismo, menos escata nada más. Si simplemente tomamos un punto, bueno, no es un punto, una región interna entre 0 y 0.5 radios efectivos de la época en cuestión, y un anillo externo que va entre 1.2 y 1.5. Recuerdan, manga, el grueso de sus galaxias su campo de visión, su field of view es 1.5 radios efectivos. Hay una submuestra secundaria que llega hasta 2.5, que también la estamos usando, ¿no? Pero aquí, para ser homogéneo, estamos usando entonces el valor que tenemos, lo que llamamos la masa luminosidad interna, que es entre 0 y 5, y la masa luminosidad externa, que es un anillo entre 1.2 y 1.5. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve? Aquí otra vez son los 5 intervalos de masa, desde la más masiva hasta la menos masiva. Y aquí con la línea naranja son las medianas de todas las galaxias que caen en este bin de masa. Vemos cómo es la evolución de la masa luminosidad interna, en esa región interna hasta 0.5 radios efectivos. Ven como 2, 4, 6. Obviamente las galaxias en el pasado pues tenían masas luminosas chiquititas, eran formadoras de estrellas. Pero con el tiempo, la masa luminosidad va creciendo, se va apagando, digamos, en la parte interna de la galaxia. La parte externa también, pero más lento, ¿no? Y es esto lo que estamos usando, estas masas luminosidades internas y externas para calcular ahora el gradiente de masa luminosidad. Aquí está cómo calculamos el gradiente, es básicamente es la pendiente de estas dos regiones interna y externa, hasta 1.5. Y ven acá entonces cómo va el gradiente de masa luminosidad en función del tiempo hacia atrás, el tiempo retrógrado. El pasado siempre es 11, 12 años atrás, el presente está a 1 gigaño y poco menos, ¿no? Entonces, ¿qué ven ustedes? Algo sistemático. Y además están aquí para masa luminosidad, donde la luminosidad está en 3 bandas, ¿no? Las de siempre, G, R e I. Fíjense nada más en la naranja, que es la banda R, en reposo. Y ven ustedes que en el pasado todas estas galaxias elípticas tenían una pendiente más o menos constante. Claro, hay un scatter fuerte, había unos que incluso eran positivos los pendientes, otros son negativos, ¿no? Pero con el tiempo, sistemáticamente, esa pendiente se va haciendo más empinada, más negativa. O sea, la masa luminosidad, el gradiente más o menos se va haciendo más negativo, ¿no? Hasta una cierta época donde se invierte un poquito, en todos los casos se invierte el tren. Para que entiendan un poco esto, la interpretación, la pongo acá. Es básicamente, tenemos acá, muy en el pasado, 11 gigaños, digamos, o 12 gigaños atrás. En ese caso, la masa luminosidad, ¿recuerdan? Estaba cercana a una pendiente de 0. Ay, ¿por qué está 1 acá? Bueno,
ya entiendo, es que era con el radio, pero bueno, lo adapté. En realidad es cero acá, ¿no? Pendiente plana. ¿Por qué? Porque pues, el perfil de masa y el perfil de luz son paralelos. O sea, las galaxias las estrellas que están formando son todas jovencitas, en otras palabras, y su luz traza su masa, en otras palabras, ¿no? Entonces era plano al principio. Eso puede ser justo al final de esa fase disipativa, de esa fase violenta, gaseosa, donde la galaxia está todo formar estrellas en los blue nuggets, ¿no? Pero con el tiempo empieza el perfil a hacerse más negativo, la pendiente del gradiente. ¿Eso qué significa? Pues aquí es la interpretación, ¿no? Aquí está la masa luminosidad que teníamos, digamos, en esta época temprana. Obviamente la galaxia, si se va apagando en el centro, va dejando de haber poblaciones jóvenes en el centro, la masa luminosidad crece, ¿no? Puede irse a 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Galaxias muy viejas tienen masa luminosidad 10, ¿no? Por ejemplo. Pero también puede ser que no crezca que no se apague tanto al centro, sino que más bien en la parte externa la masa luminosidad baje porque se empieza a enriquecer la galaxia con poblaciones jóvenes que pueden ser acreciones de satélites, justamente, el escenario del crecimiento de adentro hacia afuera por dry mergers, ¿no? Las dos cosas pueden hacer que nuestro gradiente de masa luminosidad se haga más y más y más empinado, ¿no? Entonces el punto es, ¿qué proceso es más eficiente aquí? El apagado, o sea, la masa luminosidad se hace empinada porque en el centro se crece mucho la masa luminosidad, se apaga la galaxia en el centro, o se hace muy empinado porque aquí en la periferia decrece la masa luminosidad porque se enriquece con poblaciones más jóvenes acretadas. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué domina? ¿El inside-out quenching o el inside-out growth? ¿No? La respuesta es que el primero, ¿no? Ya les anticipo, pero bueno, vamos a ver. Y luego, luego, ¿qué pasa? Como 3, 4 gigaaños, en casi todos los casos hemos visto de que se revierte esto otra vez. Hay un momento que el gradiente de masa luminosidad otra vez empieza a ser medio planón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el gradiente de luz, de masa luminosidad que teníamos en esta época, ahora empieza ya en el centro ya no hay mucho que crecer, ya se apagó por completo. Ahora es la parte externa la que empieza a apagarse y la masa luminosa empieza a subir y se empieza a aplanar, ¿no? Entonces, lo que postulamos es de que en realidad esta época corresponde a la época del apagado total, ya es el momento de la muerte total de la galaxia, o el retiro total de esta galaxia. Ya empezó desde antes ese retiro, poquito de adentro hacia afuera, pero en esta época donde se revierte es porque a partir de ese momento ya el perfil de luz empieza ya a seguir al perfil de masa. ¿Por qué? Porque son poblaciones todas viejas ya. Incluso las trazadas con luz ya son viejas, ¿no? Y en efecto, cuando hicimos el análisis nosotros no voy a entrar en detalle, logramos determinar la época de apagado de estas galaxias. Y cuando comparamos aquí el histograma en negro, es la época cuando se apagan estas galaxias, típicamente hace 3, 4, 5 gigaaños atrás, globalmente, ¿no? Totalmente. Empiezan a apagarse antes, pero el apagado total que hemos logrado determinar en un previo paper anda pues ahí entre 3, 4, 5, 6. Y el histograma azulito es cuando alcanza el mínimo, este cociente del gradiente de masa luminosidad. Fíjense cómo concuerdan ambas épocas, ¿no? Más o menos. O sea, lo que nos está diciendo es ese reverso que estamos viendo en el gradiente, en la evolución del gradiente de masa luminosidad, es justamente por la interpretación que le damos, porque se apaga por completo la galaxia. Y el perfil de luz ya ahora empieza a cazar al perfil de masa, en cierta manera. Entonces, así se ven nuestros gradientes, ya les mostré esta figura. Nada más ustedes se preguntarán si son medio curiosos, ¿por qué las galaxias más masivas cortamos unos 5 gigaaños, 2 gigaaños, mientras que las menos masivas llegan? Es simplemente porque las galaxias más masivas están más lejos en el sabre manga, y entonces pues ya cuando tenemos menos del 80% de estadística, ahí cortamos porque ya es ruido. Pero aquí los puntitos negros con barras de error, esa es la masa, el gradiente de masa luminosidad, tal cual observado a la época de observación, aunque muchas galaxias no, ese es como que el promedio de la época, la mayoría están observadas, de hecho, de las masivas, muy en el pasado, ¿no? Pero algunas todavía hay en el pasado. Entonces, este puntito es como que el cálculo que hemos hecho de la población a la época de observación. Y los tracks los cortamos porque ya nos falta acá estadística, ¿no? Entonces, el segundo punto que ven ustedes acá es que con la masa, las más masivas, fíjense, empiezan a decrecer desde tiempos inmemoriales. Pero ya galaxias menos elípticas, menos masivas, su decrecimiento se va haciendo más hacia el día de hoy. Fíjense, esta, por ejemplo, empieza a decrecer desde hace 5 gigaaños atrás. O sea, como que todo es más retrasado. Igual el mínimo, este mínimo donde se apaga supuestamente por completo la galaxia,
va cambiando con la masa, ¿no? Las más masivas se apagan más temprano, bueno, llegan a esa fase de mínimo más temprano que las menos masivas. Y eso lo pueden ver en este plot de aquí, en este panel de la derecha abajo. Ese es el tiempo en el cual alcanza el mínimo, el track de cada una de nuestras elípticas contra la masa. Y ven ustedes claramente, las más masivas alcanzan ese mínimo hace 3, 4 gigaños atrás, mientras que las menos masivas hace 2, o sea, más hacia el día de hoy. O sea, las galaxias elípticas son muy parecidas todas en muchos aspectos, pero las menos masivas tienden a ser en todo sentido más retrasadas en todos sus aspectos evolutivos. Ahora, Son más jóvenes. no presentan más jóvenes, pero van más tardíamente, ¿no? En general sí son un poquito más jóvenes, pero no es mucha la diferencia. Ahorita, bueno, las edades son, digamos, 1 o 2 gigaños en promedio más jóvenes, pero no es así una cosa abismal, ¿no? Pero sí, en esa dirección va, ¿no? Se han formado más tarde en todo sentido, ¿no? Entonces, podemos sacar el gradiente, algo más observacional, porque la gente no observa más la luminosidad, ¿no? El gradiente de color. ¿Cómo son la evolución? Es lo mismo, aquí, ahora que estamos mostrando aquí el gradiente de color, siempre medida en esas dos zonas, interna y externa, y lo que vemos es de que, bueno, se ve más o menos el mismo comportamiento, claro, no es igual, o sea, la masa, el color más o menos traza la masa luminosidad, pero no es lo mismo, están efectos de metalicidad y hay una serie de degeneraciones ahí, pero lo que vemos, el tren en general es el mismo, ¿no? De que los gradientes de color eran más planos al pasado y van haciéndose más inclinados, y luego hay un mínimo y otra vez empiezan a cachar al gradiente de color. Empieza a aumentar el gradiente de color, ¿no? Aquí los puntitos rojos son, para compararnos un poco, es un trabajo que está en preparación ahorita, ya casi finalizando, de una estudiante de Aldo Rodríguez, Jimena Stephenson. Se echaron un trabajo, todo el Sloan, el catálogo del Sloan hecho por MERT, que tiene los perfiles de brillos en todas las bandas, deconvolucionados por PSF, etcétera. Y además tienen una clasificación morfológica, en este caso no visual, sino la de Huertas Company, que es automática. Entonces, aquí nada más para las galaxias elípticas lo que encontraron son los puntitos rojos, ¿no? O sea, en los diferentes intervalos de masa, ven ustedes, las galaxias al día de hoy ya tienden a tener gradientes bastante planones, ¿no? Las galaxias elípticas. Las galaxias espirales, en cambio, tienen gradientes mucho más empinados, ¿no? Incluso aquí las menos masivas hasta positivo el gradiente, o sea, en vez de caer, crece. Pero bueno, eso puede deberse a que están ellos tomando en cuenta acá no solamente elípticas apagadas, sino pueden haber aquí elípticas formadoras de estrellas, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Pero el acuerdo es más o menos bueno. También hemos sacado, ahora sí, acercándonos a esta cuestión de cómo se va apagando estas galaxias según el enfoque arqueológico, tenemos los gradientes de tasa de formación estelar específica. La tasa de formación específica es la tasa de formación estelar entre la masa, bueno, en el caso superficial, es la densidad superficial de tasa de formación entre la densidad superficial de masa. Eso lo tenemos radio por radio, espacio por espacio, pero luego hacemos anillos, todo esto, y sacamos en la parte interna y externa, y sacamos los gradientes. ¿Qué ven ustedes? Ven que en el pasado, estas galaxias, sus gradientes de tasa de formación estelar específica eran planos. O sea, estaban formando igual estrellas en el centro que en la periferia, muy homogéneamente. Eso justamente es lo que se predice en la fase disipativa. Toda la galaxia está formando a lo bestia, es un brote fuerte, ¿no? Pero ya después empieza poco a poco a hacerse el gradiente positivo. Positivo significa que la parte del centro empieza a tener menos tasa de formación estelar específica que la parte de afuera, ¿no? Se hacen gradientes positivos. Y fíjense cómo crece el gradiente positivo. ¿Por qué? Porque se está apagando en el centro seguramente o está siendo muy activa en la periferia, ¿no? En formación estelar específica. Y bueno, así se ven nuestros perfiles de hecho, ya en un trabajo anterior mostrábamos, aquí eran 3 bines de masa nada más, cómo es la historia de tasa de formación estelar específica en la parte interna, que es la línea sólida, y la parte externa, que es la línea punteada. Claramente ven ustedes que en todos los casos, en todos los bines de masa, la parte interna se apaga más rápido que la parte externa, ¿no? Y es un poco lo que nos está mostrando estos gradientes de tasa de formación estelar específica, que hay un apagado de adentro hacia afuera, básicamente, ¿no? Y ahora también en ese trabajo anterior de la CERN et al. Habíamos mostrado cómo es el crecimiento de masa de estas galaxias, que podemos hacerlo arqueológicamente,
Aquí otra vez desde el pasado, estas galaxias, la parte interna crece muy rápido al principio y luego ya se estanca, mientras que la parte externa sigue creciendo. Esto es para las masivas y esto es para las menos masivas. O sea que también parece que la galaxia crece de adentro hacia afuera un poquito, pero ¿qué tanto es tantito? Como dicen. Entonces, en este trabajo decidimos hacer algo más cuantitativo, es decir, introducir una métrica más cuantitativa y que se pueda comparar lo que es Specific Star Formation Rate y lo que es, o sea, lo que es apagado de adentro hacia afuera y lo que es crecimiento de adentro hacia afuera en masa. Entonces, la métrica que introdujimos, es para la tasa de formación estelar específica, es nada más el cociente de la tasa de formación específica interna, en una parte interna de la agarramos un anillo, lo fijamos ahí a todas las épocas, y cómo es la tasa de formación específica en ese, no anillo, sino en la parte central. Y luego agarramos un anillo externo y vamos viendo época por época cómo es la tasa de formación específica en este anillo externo. Dividido, es que esta es una cantidad relativa entonces, ¿no? Entonces, esto pueden verlo como 1 menos la específica externa entre la específica interna. ¿Qué pasa si la tasa de formación específica externa e interna son igualitas? Esto sería 1 y bueno, aquí lo ven ustedes, sería 0. ¿No? O sea, el caso 0 es cuando la actividad de formación estelar es igual en el centro que en la periferia. Ahora, si se va haciendo más y más negativo este número, significa que en la parte externa, proporcionalmente, está formando más estrellas que la parte interna, ¿no? Y es lo que vemos, ¿no? Con esta métrica, vemos, aquí otra vez son las medianas en los 5 intervalos de masa que siempre estamos usando. Vemos como, por ejemplo, para donde más de galaxias tenemos, que es la naranja, entre 11 y 11,5, vemos como en el pasado pues, estaban formando casi igual en el centro que en la periferia, hasta 1,5 radios efectivos, ¿no? Y luego, cómo se va cada vez en el centro, siendo menos y menos la formación estelar con relación a la parte externa, ¿no? Hasta una época donde se revierte un poquito eso, ¿no? Y lo vemos con todas. Con el bin de menos masivo, cuidado, que hay solo 9 galaxias ahí, entre 10 a la 10, 10 a la 9, pero bueno, también se podría interpretar. Ok, entonces esto nos dice que hay un fuerte apagado de dentro hacia afuera. Por ejemplo, aquí menos 3 significa que la tasa de formación estelar específica es 4 veces menor en la parte central que en la parte externa, ¿no? Eso pasa a esta época más o menos de hace 2, 3 gigaños atrás para estas galaxias. Ahora, ¿cómo es la tasa? Algo similar, pero para la masa, la densidad de masa. Pues usamos la misma métrica, pero ahora para la densidad superficial de masa estelar, en la interna con relación a la externa. Claro, obviamente todas las galaxias tienen perfiles muy decrecientes, siempre hay mucha más masa al centro que afuera, ¿no? Pero esta es una cantidad relativa, ¿no? Por eso aquí estos valores están cercanos a 1, eso significa pues que domina de por mucho la densidad superficial interna. Pero la cantidad relativa, que es lo que estamos midiendo, y cómo va cambiando con el tiempo. ¿Qué esperarían ustedes si la galaxia estaría formándose de adentro hacia afuera? Es decir, que la parte central se quedaría ya fija y ahora empezaría a crecer mucho la masa afuera con el tiempo. Lo que pasaría sería un trend así. O sea, tendría que ir decreciendo, ¿no? ¿Qué vemos? Las inferencias arqueológicas nos muestran de que es plano, bastante. Si acaso hay aquí una ligera señal de que en el pasado, pero es muy ligera, que con el tiempo la parte externa va un poquito creciendo con relación a la parte interna, ¿no? Un poquito más eficientemente, pero es nada casi, ¿no? Entonces, aquí nuestra conclusión de este análisis comparativo con la misma métrica es que mientras que la tasa de formación estelar interna con respecto a la externa decrece fuertemente, es decir, hay un fuerte apagado de adentro hacia afuera, inside out quenching, así se llama. En lo que concierne a las densidades superficiales relativas, cómo crece la masa interna y externamente relativa con el tiempo, es lo mismo más o menos, ¿no? O sea, las galaxias estas están, claro que están creciendo en masa, pero están creciendo igual en la parte interna que en la parte externa. Y entonces es un crecimiento homogéneo, ¿no? No hay un inside out fuerte a nivel de crecimiento de la masa estelar, ¿no? Y lo hicimos este mismo ejercicio ahora usando la muestra secundaria. De hecho, aquí estaba la secundaria, pero nada más seleccionando las galaxias secundarias que se extienden hasta 2,5 veces más afuera, porque a lo mejor ese crecimiento inside out es afuera, son las partes más externas que están a todo acretar satélites, ¿no? Hicimos solamente, claro, nos quedan muy pocas galaxias de la secundaria, y lo que vemos es lo mismo, ¿no? Claro, se ve un poquito más de inside out. O sea, ahora estamos tomando no a 1,5 radios efectivos el radio externo, sino a 2,5. O sea, estamos viendo la parte más externa, cómo va creciendo su masa y cómo va creciendo su tasa de formación estelar, ¿no? Entonces aquí en vez de... Es la misma fórmula, lo mismo, pero nada más cambiamos el anillo externo. Lo hicimos más afuera ahora, ¿no?
¿Y qué vemos? Pues vemos que, de hecho, aquí es estrepitosa la caída relativa, o sea, la parte externa como que tiene poblaciones relativamente jóvenes con relación a la interna, la que está a 2,5 radios efectivos, pero en lo que es crecimiento de masa, sigue siendo más o menos homogéneo, incluso a estos radios tan externos, ¿no? Es un poco más que en el caso nada más hasta 2,5, etcétera, ¿no? Entonces son los resultados que estamos obteniendo a nivel de trazar toda esta evolución arqueológica estructural que es realmente, estamos poniendo al límite el método estamos quizás exagerando, pero a favor nuestro es la estadística. Tenemos muchas galaxias. Si, quizás una por una, si uno ve, pues encontrarte que en una te está dando algo totalmente absurdo, ¿no? Pero el punto es cuando tenemos estadística y vemos trends sistemáticos como lo que estamos viendo, entonces sí es atendible el resultado, ¿no? Obviamente hay un montón de bemoles en este juego. Ya se sabe que el aspecto observacional, instrumental, el dithering, la PSF, la inclinación, todo esto hicimos un trabajo muy extenso en el 2019 con Héctor, Sebastián y otros colegas con simulaciones numéricas. Y pusimos a prueba el método. ¿Recuperamos o no recuperamos lo que cuando hacemos este análisis, aplicamos este análisis a galaxias postprocesadas en simulaciones numéricas, ¿no? Y veíamos que mientras menos resuelta está la galaxia, mientras más inclinada está, cada vez es peor y peor, cada vez todo se aplana. Cuando tenemos galaxias con poca resolución, los gradientes tienden a aplanarse, ¿no? Entonces nuestros resultados pueden ser una especie de límite superior, ¿no? O sea, en realidad puede ser más extremo todavía todo esto que estamos viendo, ¿no? Pero como son galaxias elípticas, típicamente la inclinación no molesta mucho acá, son galaxias típicamente viejas, no hay mucha diferencia de población estelar tampoco. Entonces creemos que nuestras inferencias son atendibles. El efecto de resolución en cuestión de PSF, por ejemplo, aquí les muestro nada más para el bin de masa, donde más galaxias tenemos. Aquí les muestro las mismas estas trayectorias de masa-luminosidad, gradiente masa-luminosidad en función de tiempo, para el 25% mejor resuelto en términos de PSF y el 25% peor resuelto en términos de PSF. Y vemos que sí hay diferencias, pero a nivel cualitativo el tren es el mismo, ¿no? O sea, no es que nos meta un cero fuerte el hecho de que las galaxias menos resueltas nos van a dar una cosa al revés o nos van a dar un mínimo muy alejado, ¿no? O sea, hay más o menos el efecto de resolución, y es que cuidamos también tener galaxias resueltas con más de 2 veces la PSF, ¿no? Otra pregunta que nos hacen constantemente es cuánto depende esto del código, del modelo, o de las bibliotecas que usen. Claro, todo está hay sistemáticos por todos lados, de la función inicial de masa, ¿no? Por ejemplo, acá nada más rehicimos todo el ejercicio usando ahora el nuevo código de Sebastián y colaboradores, el PyPy 3D, donde ahí ya no se usa la biblioteca de Miles y VASDX, sino se usa MaStars, que es la biblioteca propia de este Sarve de manga, ¿no? Con estrellas de manga. Y pues ahí están los resultados del gradiente de masa-luminosidad en los diferentes bines de masa. No son exactamente iguales a los que con la otra biblioteca, pero el trend cualitativo es el mismo. Los mínimos son los mismos, en fin. O sea, no hay una afectación muy fuerte por eso, ¿no? No voy a entrar en detalles ahorita, ya se me acaba el tiempo, sobre la cuestión de la función inicial de masa. Obviamente, en todo este trabajo estamos suponiendo una función de masa inicial universal en espacio y en tiempo, salpeter, de hecho, ¿no? Pero hay varios trabajos con el mismo Sarve de manga, los trabajos de Bernardi et al. Y otros, que muestran, y además ya es una discusión muy vieja, bueno, 10, 15 años en la literatura, Van documental, etcétera, que muestran que sí, las galaxias elípticas cambian su función, o sea, con una serie de trazadores o dinámicos o con líneas, ¿no? Hay líneas trazadoras de la función, de la pendiente de la función inicial de masa, y muestran de que la función de masa es más top-heavy en el centro que en la periferia de las galaxias elípticas. O sea, es más salpeter o suprasalpeter en el centro y tiende a ser más Chabrier o Krupa en la periferia, ¿no? Pero eso, hay una enorme discusión en la literatura. Si eso ocurre solo en la parte muy central, menos de 0.4 radios efectivos, es donde posiblemente tenemos ese cambio en la función inicial de masa. Y bueno, es una ¿cómo llamarlo? Es un parámetro libre más que no lo metemos ni de lejos en el código, porque
cambiar la función inicial de masa y ajustar eso más, ya es meter demasiado parámetro libre, ¿no? Entonces, de todos modos, los resultados pueden estar afectados parcialmente. Hicimos la estimación. Todos nuestros gradientes podrían ser todavía más empinados si es que usamos una función de masa variable con el radio, con la variación que encuentran estos trabajos que se han hecho para ciertas galaxias concretas, ¿no? Y por último, si es que hay o no una sistematicidad, o sea, uno de los referees nos decía, por ejemplo, esa tendencia de que esa vueltita acá, el upturn este de aquí, pues no es una cuestión sistemática de su código o de las bibliotecas que están usando, algo artificial, ¿no? Nos hacía la duda porque lo veía muy extraño, ¿no? No nos cree mucho esa interpretación que decimos que es porque se apaga la galaxia por completo, ¿no? Y bueno, siempre puede ser, pero no encontramos ni por dónde podría ser esa sistematicidad. Y de hecho, una manera de mostrarlo es, ok, si es físico realmente ese comportamiento, ¿qué pasa con otras galaxias? Pues tomamos a las galaxias elípticas, formadoras de estrellas, agarramos otra vez manga, hicimos el mismo análisis, y aquí ven ustedes, claro, en el caso de las formadoras de estrellas, las que más hay son las de menos masa, ¿no? Aquí hay poquititas de alta masa, ¿no? Al revés de las elípticas. Pero bueno, lo que ven ustedes es que en ninguno de estos casos se ve de hecho, las galaxias espirales formadoras de estrellas, el gradiente de masa luminosa todo el tiempo está decreciendo. O sea, ¿por qué? Porque estas galaxias, estas sí son inside out, estas sí se están formando de adentro hacia afuera. La población de adentro es más vieja, la población externa es más joven, más joven. O sea, el gradiente de masa o de color o de masa luminosa es cada vez más empinado, ¿no? Aquí sí se ve todo el tiempo eso, aunque ya empieza un poquito a estancarse para las masivas, y para las menos masivas incluso sigue creciendo, ¿no? En fin, no vamos a interpretar las menos masivas porque son poquitas y, en fin. Pero lo que quisimos mostrar es que no hay que es físico, ¿no? O sea, no es lo mismo. Si sería una cosa del código, algo artificial, pues también se tendría que ver esa señal acá, ¿no? En otro tipo de galaxias, cosa que no se ve. Entonces, ya a manera de conclusiones, les doy las implicaciones del trabajo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista arqueológico, usando catastro de manga para galaxias seleccionadas que hacer morfológicamente solo elípticas y apagadas y rojas, es decir, apagadas y muertas, como dicen, vemos que ellas han sufrido un fuerte crecimiento, un fuerte apagado de dentro hacia afuera, por sus tasas de polaridad específica y por otras cuestiones que vimos, ¿no? Mientras que parece que su evolución estructural se ha dado en un régimen cuasi pasivo, es decir, se apagaron y desde entonces pues no pasa mucho más estructuralmente, ¿no? No están cambiando su distribución de masa, ni están creciendo externamente, ¿no? Entonces, eso por lo menos hasta 1,5, 2 rayos efectivos. ¿Qué pasa más afuera? No lo sabemos porque el manga no llega más allá, ¿no? Entonces, estamos viendo que este empinamiento de la masa, del gradiente de masa-luminosidad, es lo que produce justamente que el radio en luz crezca más que el radio en masa. Y es lo que a lo mejor los observacionales que usan nada más fotometría, que están observando a diferentes épocas el crecimiento de galaxias seleccionadas a ser de tipo temprano, están viendo un fuerte crecimiento en luz, pero ya cuando pasamos a masa, el crecimiento no es tan fuerte. O sea, estructuralmente la galaxia no está evolucionando mucho. Es una evolución fotométrica, digamos. ¿Por qué? Porque se está apagando de dentro hacia afuera. Y de hecho, ya casi acabo, eso está entonces, de hecho, acá están a todos salir trabajos, Moshle, Hasheminia, Miller, con Cosmos, con Candles, que ya están haciendo síntesis de población, no están usando el radio fotométrico, sino el radio más en masa, y se empiezan a acercar a este tipo de conclusiones, que no es lo mismo la evolución en radio en luz que en radio en masa, ¿no? También estamos viendo de que lo que sí hemos visto que en el pasado, estas galaxias que son elípticas, apagadas, en el pasado eran formadoras de estrellas a lo bestia, ¿no? Se apagaron luego, de adentro hacia afuera, etc. Entonces eso significa y también los resultados, eso ya es muy especulativo, pero apuntan a que el apagado fue primero, que primero fue la transformación morfológica y luego el apagado. O sea que estas galaxias primero se transformaron en elípticas, y luego vino el apagado paulatinamente de adentro hacia afuera. Y bueno, ¿en qué nos basamos para decir eso? Pues que no vemos en realidad cambios estructurales importantes desde épocas 10, 11 años atrás, ni en la metalicidad, sino que lo vemos, pero sí vemos esos cambios fuertes en la historia de formación estelar. Entonces, primero se transformaron y luego se apagaron, ¿no?
Bueno, entonces ya nada más, nada más para decirles un último minutito. Ahora lo que queremos es extender este análisis arqueológico a un análisis filogenético, es decir, ahora agarrar galaxias en pleno acto de evolución y vamos a hacer ahora un estudio de las galaxias no solamente de manga cercanas al día de hoy, sino galaxias de este Survey Legacy y del James Webb a zetas más altos, entre 2 y 3, con el Blue Jay, que tienen toda esta información espectroscópica, y además trazando con nuestros modelos de síntesis, con los modelos semi-empíricos que Aldo ha desarrollado últimamente, muy sofisticados, podemos ahora trazar quiénes son los progenitores de cada una de estas galaxias, de las de manga, de las de Legacy, trazar y además estudiar la población estelar con todo este método arqueológico de Fossil Record de las galaxias progenitoras y ahora sí tener el cuadro completo, ver realmente es combinar los dos enfoques, el arqueológico y en cierta manera este de observar galaxias a diferentes zetas, pero uniéndolas con este poderoso método semi-empírico. Entonces es un proyecto que tenemos ahorita en puerta y bueno, ya esperaremos contar los resultados, cómo es la evolución de estas que son los gigantes galácticos, son las galaxias más viejas, más masivas al día de hoy, las elípticas, y el punto es cómo han evolucionado realmente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. ¿Preguntas primero aquí en la sala? Una aquí con Chucho. Bueno, sí, los resultados se ven bastante contundentes. Una pregunta un poquito técnica. Son dos, están relacionadas. Cuando ustedes derivan las áreas donde está en la parte interna y la parte externa. Primero, la interna es un anillo, es un disco. Y segundo, los radios o las dimensiones de cada anillo son proporcionales a que te den la misma fracción de masa o son de otra manera, porque si no podrías estar comparando, digamos, una cosa más global que con el centro, quizás, y si es un disco, pues estar metiendo todos los factores que no conocemos en las partes más centrales. Entonces esa es. Sí, la idea es como que tomar dos puntos para trazar una recta, una pendiente, ¿no? Y lo que tomamos en realidad es, la parte interna no es un anillo, es todo lo que está hasta 0.5 radios efectivos, integrada, la masa, luminosidad, el color, la cantidad que queramos, ¿no? Integrada hasta 0.5. Y el anillo externo, ese sí es un anillo, y bueno, medimos entre 1,2 y 1,5 radios efectivos, pues el promedio de la cantidad por ejemplo, de la masa, luminosidad que tenemos en ese anillo, ¿no? Hicimos también por anillitos más delgaditos y sacar todo el perfil radial, ¿no? Y se puede ajustar entonces una recta, ese perfil radial, para sacar la pendiente. Y da lo mismo hacerlo así o hacer nada más con dos puntos gruesos, ¿no? Digamos, un punto central, que es hasta 0.5, y un punto externo, que es un anillo grueso, ¿no? Bueno, entonces sí, son dos fracciones de masa diferentes. Claro. Y segundo, no estás aislando la parte más central. No la estás quitando. No. No. De hecho, sí, podría meter algo de ruido en esta parte central por PCF y esas cosas, ¿no? Hay dos preguntas en Zoom. Primero, Aida Nava. Sí, gracias, Vladimir. No estoy familiarizada con cómo se determina para elípticas la tasa de formación estelar. Si nos puedes decir. Bueno, en este caso no solo elíptica, sino es en general. La tasa de formación estelar viene acá del método de síntesis de población, es decir, cuando uno ajusta el espectro, a lo que les explicaba al principio, estás ajustando un conjunto de ese single stellar populations, ¿no? Un conjunto de cada una con su edad y metalicidad. Entonces, cuando tú has hecho el ajuste con toda esta metodología, etcétera, lo que tienes es, tengo una dada fracción de mis estrellas de tal edad, otra fracción de tal edad. Entonces, y puedes ir viendo tiempo por tiempo cómo va cambiando entonces la diferencia, digamos, en masa tiempo por tiempo, pues es la tasa de formación estelar, ¿no? O sea, estos métodos son métodos arqueológicos que te permiten reconstruir la historia de formación estelar. No es observada, sino obviamente es reconstruida con este método del ajuste espectral con las poblaciones estelares compuestas, ¿no? La actual decreció mucho. De hecho, también podemos medir la actual. Tenemos los mapas de H-alfa, por ejemplo, ¿no?
H alfa es un trazador de formación estelar, aunque ya es la discusión que cuando ya estamos en tasas muy bajas, el H alfa ya no traza formación estelar, traza los Holmes, ¿no? Los objetos viejos, masivos, ¿no? Estrellas. Pero bueno, en general son apagadas estas galaxias, pero cuando uno reconstruye con este ajuste espectral que te mencionaba, puedes tener la historia de formación estelar y también la historia de metalicidad, de hecho, ¿no? Que ya no mostré, pero también tenemos la historia de enriquecimiento químico estelar, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Hay otra de Miguel Ángel Aragón. ¿Qué tal, Vladimir? Gracias, es muy interesante esto. Gracias. Oye, yo sé que dijiste que no es el enfoque de tu estudio, pero me llamó mucho la atención esta población de elípticas azules que estaban formando estrellas. Esas elípticas, ¿sabes dónde están y sabes por qué están formando estrellas? O sea, ¿dónde están en el evento, su ambiente cósmico? ¿Y cuál es la razón por la que están formando estrellas? Sí, de hecho en el paper con la CERN et al del 2020 las estudiamos, ¿no? Aunque queramos tener otros papers subsecuentes para esta, porque es muy interesante, ¿no? Elípticas, pero formadoras de estrellas azules. Típicamente son de baja masa, no son masivas, son de baja masa, y parece que están en ambientes de baja densidad. De hecho, hicimos ahí una serie de especulaciones que tratamos ahí un poco de, como siempre en la sección de discusión, ¿no? De argumentar, etcétera, que puede ser que sean elípticas que están atravesando paredes gaseosas que acretan entonces gas y son galaxias rejuvenecidas, las llamamos, ¿no? Aparentemente por el ambiente, ¿sí? Se rejuvenecen, ¿no? Y de hecho también tenemos las historias de toda su... De hecho su historia de formación estelar es muy parecida a las elípticas apagadas de misma masa hasta cierta época, ¿no? Y después no hace mucho, hace un gigaño atrás, ¡puc!, empiezan a crecer su formación estelar otra vez. Eso implica de que es un fenómeno reciente el que las volvió a rejuvenecer, volvió a incrementar. Pero eso está en un trabajo previo, que no he hablado de ese aquí, de la CERN et al 2020, si quieres consultarlo un poquito. Ahora, gracias. Otra pregunta aquí, luego otras dos más en Zoom. Y a ver, este es un punto que no me queda muy claro. Un poquito relacionado con lo que mencionó Pepe en su pregunta. En efecto, pues de los 80s, 90s sabíamos que las galaxias elípticas más pequeñas se veían en promedio con poblaciones más jóvenes, derivado a que en efecto forman estrellas durante más tiempo. Pero que más o menos iniciaron su formación estelar más o menos al mismo tiempo. Entonces no es que sean más viejas, más jóvenes, sino que formaron la mayor parte de su masa después. Hay otro factor que veíamos desde entonces, que es muy relevante de las diferencias, no solamente en los gradientes, sino también en el tipo de población o los tiempos en que formaron estrellas, las galaxias elípticas pequeñas y las grandes. Que es que las grandes tienen una mayor concentración de elementos tipo alfa, hierro. Sí, a hierro, que las otras. Lo que te quiere decir eso es que tuvieron que haber gastado el gas de manera más eficiente. No es la tasa de formación estelar, sino la tasa de consumo del gas, que es un poquito distinto, porque necesitas formarlo rápido esto el gas, de tal manera que no llegues a los elementos, al enriquecimiento del hierro, que ya no te quede gas con poblaciones que forman con hierro. Entonces, mi pregunta es, en este análisis, ya con la nueva librería, ¿hay el elemento alfa hierro enhancement? Entonces, eso podría resultar muy distinto en la interpretación de cuándo y cómo consumieron, a qué velocidad consumieron su gas. Es una cosa, ¿a qué velocidad forman estrellas? Y otra es qué tan rápido consumen el gas. Correcto. Sí, de hecho ese es otro parámetro, como la función inicial de masa, ese parámetro alfa hierro, el alfa enhancement, es otro parámetro que tendríamos que meter, ¿no? Ahorita es un parámetro constante, así está en el código. Incluso con MaSTARS, creo que Sebastián, con Eduardo y Alfredo, ya estaban, no recuerdo si en la última versión de PyPad 3D ya lo pueden también usar para constreñirlo, ¿no? Pero definitivamente ese nos da una idea de cuán rápida ha sido, ¿no?, la formación estelar. Y bueno, ahorita lo tenemos constante, como la función inicial de masa, ¿no? Pero sí, queremos tenerlo. Vamos con las de Zoom. María de Los Ángeles.
Sí, gracias. Gracias, Vladimir, por la plática. Oye, tengo un par de preguntas, comentarios. La primera es, si entendí bien, en algún momento hablaste que tenías la edad de tus galaxias y que la diferencia, había unas que parecían que eran un poquito más jóvenes que otras y con una diferencia de entre 1 o 2 gigaños. ¿Sí eso fue correcto? Sí, bueno, aquí está la gráfica, no le puedo Ok, poner. También entonces, aquí la ahora... edad pesada por masa de las masivas es más o menos la misma, 9, 10 gigaños. Es Y que las mi masivas pregunta baja hasta es... 8, digamos, ¿no? Ok, o sea, mi pregunta es porque si supongo que esas edades están obtenidas de los espectros integrados y más o menos los errores que tú puedes obtener en las incertidumbres no obtenidas por edades sacadas de los espectros integrados es entre 2 y 4 gigaños. Entonces, decir que hay una diferencia entre 1 y 2 gigaños me parece que es un poquito peligroso considerando que las incertidumbres pueden ser mucho más grandes. Correcto. Bueno, aquí no es el espectro integrado, estamos usando el espectro resuelto de cada spaxel. Ok, Y bueno, es como el promedio de todo eso, ¿no? O sea, eso de hecho también lo estudiamos con las simulaciones hidrodinámicas y sí hace diferencia usar el espectro integrado, o sea, agarras nada más todo lo que sale de la galaxia, el filobio, o cuando lo haces por sacando el promedio o sumando y sacando el promedio de zona por zona, es más preciso. Ok. De acuerdo que hay esa incertidumbre, especialmente las porciones viejas tienen mucha incertidumbre porque el espectro ya no cambia mucho, ¿no? Cuando está vieja la galaxia, su espectro de 8, 10, 12 gigaños es lo mismo prácticamente, ¿no? Pero bueno, con estas incertidumbres vivimos, ¿no? Ok, y mi otra más bien comentario es más en lo que dijiste hacia el final acerca de que parece que tus galaxias elípticas primero estaban formando estrellas, después tienes como un apagón y de repente vuelve a otra vez a haber formación estelar. Entonces, mi pregunta es ahí, esto principalmente imagino que se ven en galaxias masivas y si esas galaxias masivas pueden identificar si están siendo como consistentes en que pudiera estar más cerca si están en un cúmulo de galaxias, que estuviera más hacia el centro del cúmulo, porque si eso fuera realmente consistente, entonces yo pensaría que a lo mejor la razón por la que tienes este declive y después vuelve a haber esa formación es porque fue el producto de un merger, ¿no? Entre las galaxias. ¿Eso tendría sentido? Bueno, lo que mencioné, de hecho no lo mencioné en la plática, fue la pregunta que me hizo Miguel, ¿no? Son las Blue Star Forming. Esas, que no yo no hablé de Blue Star Forming, hablé de galaxias elípticas clásicas. Esas Blue Star Forming son galaxias elípticas morfológicamente, pero que son azules y formadoras de estrellas. Y para esas en las que dije que parece que tienen un proceso de rejuvenecimiento. Es decir, toda su historia es muy parecida a las elípticas normales de su masa, pero recientemente, ¡pum!, tienen un crecimiento en su tasa de formación estelar y otras propiedades que discutimos ahí en el paper. Y esas son típicamente de baja masa y todo lo contrario, no están en cúmulos, Okay. evidentemente están más bien en regiones huecas, en paredes, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que están, parece, acretando gas. Okay. También por su huella metálica, vimos que son galaxias que se han al revés, han empobrecido, porque han capturado gas primigenio, aparentemente, ¿no? Eso lo vimos también en los tracks de la metalicidad. Entonces, pero son galaxias muy peculiares esas, ¿no? Son la minoría de las elípticas, ¿no? Gracias. Ok. No, de nada. Leti, Carigui. Hola. Espera, estoy prendiendo todo. Ok, ya me robaron casi todas las preguntas, entonces, número uno, esto del alfa enhancement es súper importante. Ustedes lo están considerando constante y está muy relacionado con la función inicial de masa, no solamente con la transformation rate o el consumo de gas. Entonces, sí me gustaría, pues, no sé, discutir un poquito con ustedes con más tiempo, porque ya nos pasamos 15 minutos, y ver cuáles son los planes en relación a esto, porque si no pueden llegar a inferencias erróneas, ¿no? Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado en esta parte, ¿no? Entonces, pero sí, el alpha enhancement es muy importante y está asociada íntimamente a la función inicial de masa, que por eso que estamos considerando como o tasas de formaciones constantes y funciones inicial de masa variables, o al revés, funciones inicial de masa constantes y tasas de formación cambiantes. Y es una combinación de Star Formation Rate con IMF
que te pueden dar los alpha enhancement diferentes. Right. Correcto. Pero bueno, aquí, como en todo en la ciencia, hay que ir paso a paso, ¿no? Porque Sí, ya sé, pero como se meter la función comentó, inicial de masa, meter el alpha enhancement como parámetros libres. Ahorita están, pero están fijos, ¿no? O sea, para valores, Sebastián es el que podría perfectamente explicar esta parte. Y ahorita están trabajando, o ya lo tienen, para dejar libre también el... Es muy complicado, ¿no? No es Lo sé. ¿no? Pero por eso nuestro enfoque ahorita, el último que mencioné en los últimos minutos, es ahora analizar las galaxias a diferentes corrimientos al rojo con este mismo método arqueológico, y entonces ahí no tendríamos tanto la incertidumbre del pasado, sino estaríamos viendo tal cual como es en ese momento la metalicidad, la tasa de formación estelar, etcétera, ¿no? Por eso el enfoque filogenético ahorita va a ser muy enriquecedor si lo logramos, ¿no? Para un poquito evadir estas incertidumbres del método arqueológico, ¿no? Que sabemos que existen y así vivimos, ¿no? Ok, una última pregunta aquí de Pepe Franco. Y gracias. Oye, es magnífico el trabajo que han hecho, pero es difícil de digerir si no ha estado uno siguiendo el trabajo. Y hay un par de cosas que yo creo que tienen que ver tanto con lo que dijo Chucho como con lo que dijo Leticia ahorita, y es que la eficiencia de formación estelar es un parámetro que no está metido o no sé si está escondido en algún punto, pero la eficiencia puede variar muchísimo del centro a la periferia de cualquier galaxia. Y los brotes de formación estelar también pueden generar diferencias importantes en la función inicial de masa. Claro. Si tienes un brote muy potente, pues mandas el gas fuera rápidamente y no puedes formar estrellas de baja masa. Correcto. Entonces tendrías que tener, no sé si esto dependería de la evolución, pero tendrías que tener momentos en donde la función inicial de masa sea bastante diferente a Top heavy. lo que uno está presuponiendo. No sé, o sea, digo, No, no es sé correcto. cómo entraría en el modelo, no sé si está escondido en algún lado, en alguna de las recetas para las diferentes cosas que tienes. Pero bueno. Cuando hablas de es un eficiencia de ejercicio formación interesante. estelar, te refieres a la tasa de formación entre masa de gas, ¿no? Tiene que ver con A la cómo el gas eficiencia. se transforma en estrellas, Sí, ¿no? sí, sí. H2, O sea, dado una sí, nube o como las dado nubes una moleculares. Sí. cantidad de gas, Sí. qué tan eficiente es la transformación de ese gas en estrellas, ¿no? claro. Esa Sí. sería la eficiencia. No, en este enfoque no entra para nada el gas, entonces ya es el output simplemente, que es la tasa de formación estelar, ¿no? Entonces tenemos que tener información de gas en este caso para poder decir algo sobre esa cuestión, ¿no? No, bueno, pero está escondido de alguna manera. Sí, está escondido pues en la historia de formación estelar, en dependencia con las otras densidades superficiales y cosas así, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que con eso ya terminamos porque ya nos pasamos por casi 20 minutos. Le damos las gracias nuevamente a Vladimir. Gracias. Y gracias. Gracias. Bueno, adiós. Salimos de aquí. Ay, yo me he puesto mi alarma a los 55.